Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Bases y desafíos del nuevo Código Procesal Penal Federal, que se lleva a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejuz. El mismo ha sido declarado de interés por la Defensoría General de la Nación mediante resolución número 1053/21, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el 23 de agosto del corriente año, y por la Federales por las Juntas Federales de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante resolución número 9/2021. Auspician las asociaciones de fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de jueces y juezas federales de la República Argentina, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina, los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Zárate, Campana, Trenquelauquen, General Rodríguez Moreno, Junín, Bahía Blanca, Pergamino, Azul y Necochea, las asociaciones de magistrados y funcionarios de La Matanza, Morón y San Martín, los colegios de abogados de Morón, San Martín y La Matanza, y la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la vicepresidenta primera Mariel Schieder, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Albano Galicio, y en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, Thais Lehmann y Gabriela Martínez. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar las exposiciones y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, habrá uso de la palabra el presidente de Fundejuz, el doctor Joaquín Darrocha. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Esta es una nueva edición de nuestras actividades académicas, la sexta que realizamos en este año mediante el procedimiento remoto de Zoom, pero no la última, sino que todavía vamos a tener otras reuniones más con interesantes temas para quienes estamos en la cuestión judicial. Quiero agradecerle especialmente a las autoridades de algunas de las entidades que nos acompañan como adherentes por presenciar y estar aquí acompañándonos. Les agradezco muy especialmente al doctor Nicolás Ossola y al doctor Mauro Lopardo, ambos integrantes del cuerpo de la Defensoría General de la Nación y que tienen por importante misión en esa organización de capacitar a los cuadros de la Defensoría General en esta materia que nos explicarán hoy, que es las características del nuevo Código Penal Procesal Federal que ya se encuentra funcionando en parte del país y que en breve se supone que se extenderá a toda la nación. Nos parece que, dadas las características innovadoras de este nuevo código, es importante que vayamos, los que en un futuro próximo vamos a tenerlo que poner en práctica, que conozcamos cómo va a ser sus características, su desarrollo, y nada mejor que aquellos que lo vienen estudiando hace tiempo, como los doctores Ossola y Lopardo, para que nos expliquen. Nada más, nuevamente agradecerle a nuestros invitados y ya los presentamos. Muchas gracias, doctor Darrocha. Bien, vamos a presentar a los disertantes. El doctor Mauro Lopardo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en litigación oral por California Western School of Law en San Diego, Estados Unidos, integrante del Ministerio Público de la Defensa desde el año 2005, desempeñándose en el cargo actual de secretario de primera instancia en la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Y el doctor Nicolás Javier Ossola es abogado, especialista en Derecho Penal y especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires, integrante también del Ministerio Público de la Defensa desde el año 2005,
desempeñándose en el cargo actual de Defensor Público Oficial Adjunto de la Defensoría General de la Nación, con funciones en la unidad de actuación ante los tribunales orales en lo criminal federal. Ahora sí, quedan en uso de la palabra. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces al doctor Ossola para que dé comienzo a la charla. Bien, bueno, muchas gracias. En principio, gracias a Fundejus y especialmente al doctor Darrocha por permitirnos participar, a mí, a Mauro, en este evento para tratar estos temas que a nosotros nos interesan mucho y seguramente a ustedes que se hacen presente en estas horas también. Así que la idea va a ser efectuar un repaso, si se quiere, normativo, también con alguna visión práctica acerca de algunos desafíos que nosotros vemos que nos va a traer el Código Procesal Penal Federal, desafíos que ya se están llevando adelante en la jurisdicción de Salta y Jujuy, pero qué bueno que cada jurisdicción seguro va a tener su impronta de acuerdo a la conflictividad que en cada ámbito estemos acostumbrados a trabajar, con lo cual es bueno hacer este tipo de señalamientos generales, más allá que después en la práctica quizás no todas terminan siendo las cuestiones que a nosotros nos van a tocar abordar. Para hacer un poco más prolija la charla y también para que sea un poco más amena, vamos a compartir en este mismo momento unas plantillas, unas filminas de PowerPoint. Ustedes me dirán si se ve correctamente y yo de ese modo ya comenzaría la exposición. Bien. Se ve bien, doctor. Bueno. Decíamos, o decía, que nosotros vamos a tomar arbitrariamente, si se quiere, algunos temas que contiene esta nueva normativa procesal. Esta es una selección, si se quiere, caprichosa y de exclusivo interés nuestro, pero hay muchos otros temas que decididamente tienen que ser estudiados y abordados con profundidad, pero bueno, por cuestiones de tiempo, obviamente acá nos tocó a nosotros seleccionar alguno de ellos, y también creo que la selección es un poco ambiciosa, con lo cual de antemano le pedimos disculpas si avanzamos muy rápidamente en algunos temas, y quizás no con el nivel o con el detalle que a nosotros nos gustaría, pero nos parece en esta ocasión, esta primera ocasión, por lo menos dar un pantallazo general y que se lleven una buena idea de lo que a nuestro criterio son cuestiones problemáticas, o por lo menos para observar con detalle, ya sea en el ámbito que nos toque intervenir, ¿sí? Digo, desde el lado del Ministerio Público Fiscal, desde el lado de la defensa, o incluso desde el lado de la representación de víctimas. Acá entonces tenemos la presentación de los temas que seleccionamos, la investigación previa, cuestiones que tienen que ver con el descubrimiento probatorio, formalización, excepciones a la oralidad, control de acusación y plazos. Así que vamos a dar comienzo. Nosotros con Mauro en general vamos a ir interviniendo indistintamente en el marco de la charla, y no vamos a dividir en principio la exposición. Antes que nada, para aquellos quizás que no están muy familiarizados con el diagrama, el diseño procesal que trae este nuevo código, por lo menos en los aspectos que nosotros vamos a tocar, que no tienen que ver con la parte de juicio, eso decididamente hemos decidido no plantearlo en esta charla, pero bueno, sí tratar algunos temas que se vinculan con la etapa de investigación, ¿sí? Si se quiere, la investigación preparatoria, y que tienen que ver también con la siguiente etapa, que es la del control de la acusación, ¿sí? Así que esos temas van a estar vinculados. Acá tenemos una especie de línea de tiempo donde vemos que el proceso se va a iniciar generalmente por alguno de los catalogados como actos de inicio, que menciona el artículo 235. Eso nos va a disparar un plazo de 15 días, en realidad, el Ministerio Público Fiscal, para que efectúe lo que el código denomina una valoración inicial, donde puede tomar una serie de decisiones, que son las estipuladas en el artículo 248, y una de esas decisiones que puede tomar es iniciar lo que se llama una investigación previa a la formalización, que es entonces el primer tema, que está contemplado en el artículo 253, que nosotros ahora vamos a mencionar, o por lo menos a efectuar algunas consideraciones sobre eso. Como les decía, la investigación previa del artículo 253 es básicamente
una necesidad que va a tener el Ministerio Público Fiscal frente a una denuncia o actuaciones de prevención, supongamos en general que se van a tratar casos que quizás no hayan sido cometidos de manera flagrante, pero que sí que requieren necesidades investigativas que el fiscal, o por lo menos la exigencia que va a tener el fiscal para poder acceder a la formalización de la investigación y presentar un caso con sustento ante el juez. En esta investigación previa, que es una decisión exclusiva de la Fiscalía, todavía acá no vamos a tener un órgano judicial interviniendo, con lo cual en toda esta etapa no vamos a poder hablar de un caso en términos procesales, sino que es únicamente una carpeta investigativa, si se quiere, que va a tener el fiscal en su poder. Y tiene una primera regla, en esta investigación previa, que en principio debe durar 90 días con una posibilidad de prórroga, que después quizás veremos en más detalle. Pero tiene una primera regla, que es que cuando el fiscal decide iniciar una investigación en estos términos, tiene que comunicarlo a la persona imputada, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Bueno, para que el imputado pueda hacer uso de los derechos que le otorga el Código, principalmente el de designar un defensor, ¿sí? Entonces, esta es la primera regla que establece esta norma y que va a tener efectos muy importantes para lo que viene, por lo menos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento probatorio. Algunas de las cuestiones que va a disparar esta comunicación a la defensa, y por lo menos al imputado, que a su vez entonces va a designar un defensor, y que a nosotros nos parece importante recalcar, tiene que ver con algunos márgenes de acción que va a tener entonces la defensa en este momento de investigación del fiscal. ¿Sí? Investigación que, repito, se lleva adelante en principio sin intervención judicial. Primero, que va a permitir sustentar o llevar adelante las necesidades de investigación que tenga la propia defensa para generar su teoría del caso, o eventualmente ver de qué modo resistir la imputación, ¿sí? Posibilidades de investigación autónomas que están estipuladas en el artículo 135 del Código Federal, digamos, esto es muy importante, la defensa se viene a posicionar desde una actitud proactiva. Quizás hoy quienes trabajan todavía con códigos con algunos rasgos inquisitivos están acostumbrados en muchas veces a hacer un trabajo de reacción más que de acción. Bueno, el Código Federal está claro que propone alguna otra cosa en este sentido, y por eso también es importante, en definitiva, también los recursos y las posibilidades de intervención que tenga la defensa. Una de ellas, por ejemplo, es solicitar judicialmente el control que establece el artículo 256 del Código, ¿está bien? Es decir, si a nosotros el fiscal nos pone en conocimiento que inició algún tipo de investigación previa, el 256 nos posibilita que nosotros le pidamos al fiscal que nos dé información acerca de lo que está investigando, de cuáles son las medidas que llevó adelante, de cuáles son las medidas pendientes, y en caso de que el fiscal no quiera otorgarnos esta información que nosotros estamos solicitando, bueno, el Código nos permite solicitarle al órgano judicial, en este caso, quizás sea la primera intervención que tenga con la investigación de la Fiscalía, para que resuelva esto en una audiencia, ¿sí? Seguramente escuchará por separado a las partes y decidirá si el fiscal nos tiene que dar algún tipo de información o no. Y además, algo muy relevante es que en esa audiencia la defensa puede litigar el plazo que el fiscal debería tener para llevar adelante esa investigación. Más allá de ese plazo general de 90 días más 90 que prevé la norma, bueno, acá nosotros podemos litigar que se establezca un plazo menor en el caso de que la investigación que da a conocer el fiscal al juez no requiera un tiempo como el que el principio está demandando o el que prevé la normativa en términos generales. Otra cuestión que puede hacer la defensa en esta etapa, y que demuestra la importancia de que se comunique el inicio de esta investigación previa, tiene que ver con la proposición de diligencias. Es decir, nosotros como defensa podemos proponerle al fiscal que lleve adelante o que realice determinadas medidas probatorias para la obtención de algunas evidencias. Entonces se preguntarán, bueno, pero ¿por qué la defensa va a pedirle al fiscal que haga algo si acabamos de decir que contamos con facultades autónomas de investigación? Pero bueno, hay varios supuestos que se pueden presentar, que acá no vamos a poder detallarlos todos, pero por ejemplo uno de ellos es cuando necesitamos alguna medida que se requiera de algún tipo de fuerza pública o de alguna facultad especial para conseguirla, y que no sea necesario pasar por el juez. Bueno, nosotros acá en este caso lo podríamos llegar a pedir al fiscal. Y otra posibilidad también que tiene que ver no ya con proponer diligencia, sino también con asistir a los actos de investigación
que va llevando adelante el fiscal. Esto estableció en el artículo 261. Entonces, de esta manera acá nosotros quisimos agrupar muy sencillamente algunas posibles acciones que va a tener la defensa frente a la investigación previa que inicia el Ministerio Público Fiscal. Ahora bien, me pongo del lado de la Fiscalía también, porque seguramente habrá acá muchos de ustedes que intervienen desde ese lado, y ustedes miran, bueno, pero si el fiscal tiene que llevar adelante medidas que la defensa no puede conocer, porque si no de ese modo se frustrarían, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué me dice el código acerca de ese supuesto? Y básicamente lo que hace el código lógico es establecer una excepción a esa regla general que acabamos de comentar. Mau, si querés seguir con la excepción. Sí, el mismo artículo que estamos analizando sigue siendo el artículo 253, es un artículo bastante extenso que si bien tiene lo que vimos recién como lo que nosotros entendemos como la regla, obviamente está prevista esta excepción, que es el último párrafo de la norma, que básicamente pone en cabeza de la autoridad fiscal determinar si en el curso de la investigación previa está ante algún supuesto de gravedad o en donde la naturaleza de las diligencias probatorias pendientes le permitan plantear en audiencia unilateral al juez o a la jueza la posibilidad de continuar con dicha investigación sin comunicación previa. O sea, hacemos una excepción a la regla que acabamos de mencionar. Nosotros lo que vemos en este punto es, bueno, en primer lugar, cómo podemos entender o cuáles son las pautas para entender qué quiso decir el legislador con el término gravedad. Por lo menos en esta norma no hay parámetros que permitan arrojar luz sobre cuál podría ser el supuesto. Nosotros vemos que sí existe posibilidad desde la norma que hace referencia a cuándo el proceso ordinario puede pasar a ser un proceso complejo, como para tener algunas ideas en torno a, en esta instancia de valoración inicial o en esta instancia de valoración previa a la formalización, qué puede entender la Fiscalía por un hecho grave como para hacer una excepción a esta regla. Y obviamente, también lo que vemos, que ahora en un rato lo vamos a volver a mencionar, van a ver que el artículo 234, que habla sobre la posibilidad de aplicar reserva al legajo de investigación, podría ser una medida de la cual la Fiscalía podría disponer en este momento, con lo cual vemos que este podría ser un escenario, y si se quiere, uno de los grandes desafíos por parte de la defensa, obviamente en caso de tener conocimiento, ¿no? Siempre hablamos desde esta perspectiva, porque todo esto puede suceder sin que la defensa haya tomado conocimiento. No obstante, es bueno también saber que en el año 2019 la Procuración General sacó una resolución, que ahora un rato vamos a volver a mencionar, vinculada con la reglamentación del acceso al legajo fiscal, y en esa reglamentación lo bueno fue que la Procuración potenció, por así decirlo, estos criterios en cuanto a el acceso al legajo de la defensa por parte, el acceso al legajo fiscal por parte de la defensa, y puntualmente se hizo hincapié en que una vez que la persona es individualizada, hay un deber por parte de la Fiscalía de, por lo menos, comunicar, ¿sí? Con lo cual, el manto de esta excepción o el control de legalidad creemos que va a estar en cabeza de ese juez o de esa jueza que intervenga en esa audiencia unilateral, primero para ver realmente cuál es la situación que presenta la Fiscalía, si merece una excepción o no. Y en segundo lugar, por cuánto tiempo, ¿no? Que creo que esto puede ser lo más relevante en cuanto a que esta investigación continúe sin comunicación a la defensa. Entonces, vemos que sin estar frente a un proceso formal todavía, porque todo lo que estamos mencionando hasta ahora es antes de la formalización, vemos que puede ser realmente determinante o importante la función del juez o la jueza que intervenga como un real contralor de garantías en estos momentos previos. Bien, muy vinculado con lo que veníamos diciendo, lo que contaba Mauro recién acerca de esta excepción que le permite al Ministerio Público Fiscal avanzar en la investigación sin comunicación a la defensa. Bueno, muy vinculado a eso está todo lo relacionado con el descubrimiento probatorio, ¿sí? Básicamente, bajo qué criterio y qué condiciones la defensa puede acceder en forma íntegra o por lo menos parcialmente al legajo fiscal, ¿está bien? A esa carpeta donde se supone sin mayores formalidades, pero sí va a tener que llevar adelante el fiscal dejando constancia de los actos que se van produciendo. Y acá esto está regulado en el artículo 230, que menciona los requisitos que tiene que tener este legajo, y está la resolución PGN
7819, que justamente es la que mencionábamos y que regula cuestiones atinentes a cómo la Fiscalía debe gestionar este legajo, y también dice algunas cuestiones ligadas al acceso de la defensa al mismo. Algunas cuestiones importantes que nos parece mencionar respecto del legajo de investigación fiscal. Primero, una regla quizás de las más importantes que establece el Código, que es una prohibición de acceso para el órgano judicial, es decir, el juez en ningún momento va a poder requerirle al fiscal que le deje ver, que le preste el legajo para poder resolver algún tipo de incidencia que se genere, ¿está bien? De hecho, hay ámbitos en donde esto ha sucedido, se han buscado algunas trampitas, si se quiere, para lograrlo, y en general son de esas normas que, si no se respetan de manera muy rigurosa, llevan a una deformación, digamos, del sistema que está previsto, del diseño que tiene el Código en este sentido. Lo que sí vamos a ver es que en cuanto al acceso a la información o al legajo fiscal, vamos a poder observar lo que nosotros denominamos como un doble estándar, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener una posibilidad de acceder o de pedir información al fiscal durante la investigación previa a la formalización, esa investigación que veíamos recién, y el rechazo al pedido de información, nosotros lo vamos a poder litigar en audiencia con ese control judicial que mencionábamos también del 256, y luego, una vez que la investigación está formalizada, es decir, que esa investigación se convierte en un caso, ¿sí? Y decididamente pasa a tener intervención un juez, si es que antes no la había tenido, bueno, ahí el estándar se amplía mucho más, y existe un deber en cabeza del Ministerio Público Fiscal de directamente permitir un acceso íntegro a la defensa respecto de toda la información que se haya acumulado ahí en el legajo. Sí, hay que decir también que, como también lo mencionábamos, que existen algunas limitaciones temporales que se pueden establecer respecto de este acceso, y eso está contemplado en el artículo 234 respecto de las facultades del Ministerio Público Fiscal para reservarlo e impedir que la defensa por un tiempo determinado pueda acceder al mismo. En general, hay una especie de previsión general que está ligada a evitar que se frustre la investigación, y en general ahí se establece un plazo de 10 días, prorrogable por otros 10 días más, y después esto por única vez lo puede hacer el fiscal, y después hay como una autorización más genérica para reservar el legajo frente a actos particulares, solo por 48 horas, y en este caso tiene que estar autorizado por el órgano judicial. En esa primera ocasión, que posibilita el acceso o la reserva por 10 días, lo puede disponer directamente el Ministerio Público Fiscal, si bien fundamentadamente, pero sin necesidad de la venia judicial. Y una cuestión también que a nosotros se nos plantea, por lo menos la inquietud, tiene que ver con cómo vamos a regular el acceso al legajo de la querella, o desde el lado de la querella, si tiene la obligación o está condicionada por estos deberes que se imponen en cabeza del Ministerio Público Fiscal para acceder al legajo. Acá el código, la verdad, no dice mucho, lo único que dice en el artículo 135b, que ahí le marcamos, es que la querella puede anexar su legajo de investigación al del Ministerio Público Fiscal, pero no dice nada acerca de cuál es la situación de la defensa y cuál es la situación de la querella frente a un pedido de acceso a ese legajo cuando no está anexado al del Ministerio Público Fiscal, con lo cual esto es una cuestión, me parece interesante para tener en cuenta. Y obviamente, por contrapartida, la siguiente pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué pasa con el legajo de la defensa? Es decir, ¿qué pasa si el Ministerio Público Fiscal, por caso, nos pide a nosotros que le comentemos las medidas de investigación que estuvimos llevando adelante o las constancias que tenemos en nuestro legajo? Básicamente el 233 da una pauta bastante contundente en este sentido, al decir que el legajo de la defensa no va a ser público para las restantes partes, y que en definitiva la utilización de la información que ahí vamos a conseguir la vamos a utilizar de modo estratégico, de acuerdo a las peticiones que nosotros necesitemos producir en audiencia, ¿sí? Pero nadie nos puede venir a decir mostrame el legajo. Entonces acá, para nosotros, en definitiva, se trata de un descubrimiento voluntario y estratégico, ¿sí? No hay obligación de llevar un legajo, esto no hay una regla en el código que así lo mencione. Parecería que no hay una justificación convencional para obligarle a la defensa a descubrir su información, ¿sí? Ponemos entre signos de interrogación qué pasa con la víctima, porque quizás ahí sí se puede hacer algún tipo de construcción distinta a la que se podría hacer respecto al Ministerio Público Fiscal en tanto órgano del Estado.
Tampoco, o podemos argumentar que no existe un deber de lealtad en la actuación de la defensa. Con lealtad no me refiero a la buena fe procesal, que eso se descuenta que todas las partes tienen que ser cuidadosos en eso, sino me refiero a lo que por lealtad define el mismo código, ¿sí? Esto de la obligación que tiene el fiscal, no solo de llevar adelante una investigación en términos objetivos, si bien, bueno, es un poco cuestionable que puede. Y tenemos un problema con él. Sí, Entonces, me parece que se le con la congeló conexión. a Nicolás. Sí. El problema que tenemos es que se congeló también el PowerPoint, pero bueno. Voy a complementar con lo siguiente. Tengan en consideración que si bien nosotros lo que sostenemos es que no se puede exigir a la defensa un acceso o una muestra de su legajo, lo cierto es que esto lo sostenemos en el marco de cierta temporalidad, por lo menos en lo que es la investigación preparatoria. ¿A qué voy con esto? Que si el caso de la Fiscalía se cierra y no se inclina por un sobreseimiento, sino que se inclina justamente por avanzar y llegamos al control de acusación, en ese momento sí se le podría exigir a la defensa que muestre su legajo en la medida en la cual haga un ofrecimiento probatorio propio, ¿no? Déjenme que voy a compartir ahora yo el PowerPoint, así por lo menos podemos seguir desde este lugar. Bien. Decíamos esto, que si bien el legajo de la defensa no va a ser exigible que lo muestre durante la investigación, sí vemos que la situación cambia cuando llegamos al momento del control de acusación, que en el código no van a encontrar que sea denominado este momento como el momento de la etapa intermedia, pero usualmente se lo suele denominar de esta manera, sino que si se fijan en el artículo 274 y siguientes, se habla como este momento del control de la acusación. Bueno, en este momento, que es el momento de la audiencia preliminar a lo que va a ser el juicio, si se sostiene que este descubrimiento voluntario estratégico, de nuevo, si implica para la defensa ofrecer prueba propia, en ese sentido la defensa va a tener que mostrar por lo menos esa prueba que pretende que sea admitida para su trabajo en juicio. Si esto no fuese así, podríamos entonces pensar en que de alguna manera se estaría debilitando, en cierto modo, el contradictorio por parte de la acusación, porque si la acusación, por más sólida que haya sido su investigación, no tiene forma de conocer mínimamente los datos con los cuales la defensa pretende trabajar cada una de sus pruebas, o qué es lo que busca obtener por cada una de sus pruebas, de ese modo la acusación estaría, si se quiere, en una condición, en un estado no igualitario, por lo menos para ver cuál podría ser la hipótesis de trabajo de la defensa. Y esto obviamente lleva a que, si suponemos que la defensa puede hacer una oferta de prueba vinculada con prueba testimonial, y la defensa no pone a disposición de la acusación declaraciones previas, eso también va a limitar el campo posible de actuación ya al interior del juicio oral, porque no tiene forma entonces de valerse de instrumentos previos como para poder, de ser necesario, confrontar a los testigos que presente la defensa. Entonces, de algún modo hay también una limitación puntualmente con esas destrezas puntuales de lo que sería la litigación en juicio. Y también lo que surge en base a esta cuestión que estamos presentando es si la Fiscalía o si la querella recién en este momento toma conocimiento de esta prueba que pretende utilizar la defensa, si entonces eso generaría la posibilidad de que la acusación pueda continuar con su investigación. ¿Y por qué lo formulamos en términos de pregunta? Porque cuando la acusación llega al control de lo que fue su investigación, hablamos de que la investigación está cerrada. Significa que la Fiscalía o la querella entendió que no había nada más por investigar. Entonces, esto, con un criterio lógico, lleva a preguntarnos si se podría permitir una continuidad o una continuación de esa investigación. Esto no está zanjado, obviamente. Nosotros lo que creemos es que, como sucede, por ejemplo, en el sistema provincial en Neuquén y en Río Negro, se podría abrir una especie de incidente para que puntualmente la Fiscalía pueda tener cierta investigación sobre esas pruebas que pretende llevar la defensa a juicio. Entonces, limitada a esas pruebas, el juez o la jueza puede indicarle
a la defensa que ponga a disposición de la Fiscalía los elementos necesarios para que obviamente pueda tener cierto conocimiento previo al juicio. Nico, ¿estás entre nosotros? Te cedo la palabra. Sí, pido disculpas, pero bueno, las cosas suceden cuando no tienen que suceder, así que ahí pude cambiar la conexión. Bueno, seguimos adelante. Bueno, me parece, Mauro, si querés, estamos manejando, ¿no? Avanzar al legajo ya. Acá son algunas cuestiones también que nosotros mencionamos que hay que tener en cuenta, pero en todo caso después a partir de alguna pregunta quizás la podamos sumar, pero para no meternos más con este tema y poder seguir avanzando. Bueno, se supone que el fiscal, en el marco de esa investigación previa a la formalización, juntó determinada evidencia y considera que tiene un caso para presentar ante el sistema de justicia y poder iniciar otro tipo de investigación, ¿sí? En ese caso, entonces, lo que va a solicitar seguramente es que se fije una audiencia a los efectos de formalizar su investigación. Esto también puede suceder, como decía, en los casos en que no hubo investigación previa, que se tratan de casos de flagrancia, donde el fiscal, en general, ahí la formalización va a ser lo primero que haga, tiene un plazo de 72 horas para poder hacerlo y discutir eventualmente también alguna medida cautelar, pero bueno, nosotros nos manejamos quizás en los casos que mayor conflicto pueden presentar, que son estos que provienen ya de una investigación en curso. Entonces el fiscal considera que tiene un caso y pide esta audiencia donde, si ustedes ven en esa norma que mostrábamos recién, se trata de una audiencia en donde el fiscal va a comunicarle al imputado que cuál es el caso que tiene, cuál es el sustento probatorio y también cuál es la calificación jurídica que a su entender representa ese sustrato fáctico y probatorio. Acá algunas de las cuestiones que mencionaba recién. La formalización puede venir con una decisión estratégica, es decir, que el fiscal considera que ya tiene los elementos suficientes para avanzar, o también puede ser porque se encuentra cumplido el plazo de 90 días que prevé la norma, o incluso si también acudió a la prórroga se encuentra cumplida lo mismo, o porque se cumplió el plazo que el fiscal le pudo haber dado en esa audiencia del control judicial del 256 que nosotros mencionábamos. Y lógicamente, si esto es una cuestión que está establecida concretamente en el código, que si el fiscal va a solicitar una medida, bueno, en realidad, ahora vamos a ver, porque en realidad lo que dice el código es que si va a solicitar la prisión preventiva de las personas que está investigando, bueno, en ese caso es necesaria y obligatoria la formalización, es decir, no se puede litigar una prisión preventiva si el caso no está formalizado. Acá la pregunta que nosotros nos hacemos es qué pasa con el resto de las medidas cautelares. Podemos, si quieren, incluir dentro de la prisión preventiva un arresto domiciliario, porque no deja de ser una detención morigerada, pero bueno, hay otro, si ustedes ven el catálogo del artículo 210, hay varias medidas de coerción que tienen un nivel de afectación bastante importante y que, sin embargo, si uno sigue la literalidad de la norma del 255, parecería que en esos casos el fiscal no estaría obligado a formalizar, sino solo cuando pide una prisión preventiva. Bien, Mau, si querés, dale, avanza. Sí, en cuanto a los aspectos centrales que pueden estar en debate en esta audiencia, es bastante discutido desde el carácter que puede tener esta audiencia, ¿sí? Vieron que la misma norma hace referencia a una acción de comunicar a la defensa los datos mínimos que puede tener hasta ese momento reunidos la Fiscalía, ¿sí? Nosotros creemos que por lo menos en términos de organización puede ser pensado de esta manera. Va a haber una formulación de cargos que, como vimos, son la base fáctica y la calificación legal provisoria que tenga hasta ese momento. Si la persona llega detenida, obviamente va a haber un espacio para el control de legalidad de detención, ¿sí? Básicamente ver cómo fue llevada a cabo esa medida, y si tiene interés la Fiscalía en pedir alguna medida de coerción, eso también va a abrir, obviamente, el debate, el contradictorio sobre este punto, en donde la audiencia, si se quiere, muta en cuanto a su objeto para discutir solamente esa cuestión, y puede haber alguna cuestión probatoria ligada, por ejemplo, a cómo fue esa detención, si hubo alguna medida de secuestro o algún allanamiento que se haya llevado a cabo, o en definitiva sobre cualquier medida probatoria que tenga la Fiscalía hasta ese momento. Pero, como les decía, el margen de discusión que puede tener esta audiencia va a tener que ver con cuál sea el carácter que se interprete. Y esto no solamente por lo que nos permite leer el Código Procesal, sino también en comparación con otros ordenamientos. En el caso del Código Procesal Federal son varias las normas dedicadas a la formalización, y a nosotros por lo menos nos permiten entender que puede entenderse que hay dos posibles modelos de formalización. Entender a esta audiencia como una audiencia de parte, en donde simplemente
La defensa va a escuchar cuál es esta comunicación que tiene para hacer la Fiscalía hasta ese momento de lo que pudo haber investigado. Y otra interpretación, si se quiere favorable a la defensa, es entender a esta audiencia con contenido jurisdiccional. ¿Esto por qué? Porque, como les digo, después del artículo 254 van a ver que creo que es el artículo 257 o 258, que hace referencia a que la actividad jurisdiccional va a conceder a las partes la posibilidad de que se manifiesten o va a resolver los planteos que hagan las partes. Entonces, entendemos que no solamente se trata de una comunicación, sino que la defensa va a tener posibilidad de materializar algún tipo de acción, o sea, llevar a cabo algún tipo de contradictorio por más mínimo que sea. De ahí que nos preguntamos qué es lo que puede hacer la defensa, qué es lo que se puede llegar a resolver en términos jurisdiccionales. Pero obviamente sepan que esto es nuestra interpretación, ¿sí? Puede suceder que se entienda que es una audiencia de mera comunicación en donde básicamente la persona acusada y su defensa tienen que buscar el mejor entendimiento posible de qué es lo que se está investigando hasta ese momento, ¿no? Y el juez o la jueza tiene que buscar ver si la persona realmente entendió. Esa es la hipótesis de mínima. Lo que nosotros estamos invitando a que se vea es que puede haber una hipótesis de máxima o intermedia en donde ciertos asuntos pueden llegar a ser discutidos en esta audiencia. Y lo decimos muy entre comillas porque ustedes sabrán que lo que se busca en este sistema es que no todas las audiencias sean un minijuicio, o sea, que no todas las audiencias mute el objeto y se pueda discutir todo, pero a veces ciertos asuntos de relevancia y de urgencia pueden ser discutidos en este momento y no esperar a otro, obviamente. Bien, acá nosotros transcribimos algunas de las normas que permitirían, si se quiere, fundamentar algún tipo de actividad jurisdiccional en esta audiencia y no solo de control, como mencionaba recién Mauro, y en definitiva desde la idea básica de que si estamos ante un juez de garantía, lo que tiene que hacer justamente es controlar las garantías. Entonces, desde ese lado, el sistema de garantías se compone necesariamente de los elementos de la teoría del delito y trata de cubrir también las exigencias del derecho de defensa, con lo cual parecería que hay una justificación válida para pedirle al juez que pueda eventualmente ingresar en el análisis del caso que presenta el fiscal y hasta eventualmente decirle que si no tiene caso suficiente, que vaya, que siga investigando y que vuelva con algún contexto probatorio mejor. Pero bueno, esto en general podemos decir que no es la opinión unánime, de hecho, si ustedes revisan otras jurisdicciones probablemente se encuentren con criterios mucho más restrictivos en este sentido, pero bueno, es bueno recorrer las normas que podrían justificar alguna otra postura frente a la implementación del Código Federal. Bueno, algunas consecuencias rápidamente de poder considerar esta audiencia como una audiencia de contenido jurisdiccional. Lógicamente, la hipótesis de máxima es que se posibilite el dictado de un sobreseimiento en ese mismo momento, ¿sí? Esto se puede dar por diversas razones, como acá algunas mencionamos nosotros. Quizás la más ejemplificativa es que en esa audiencia se discuta una exclusión probatoria y que esa evidencia que termina invalidándose hubiera sido la evidencia que sostenía que era el tronco de la investigación que llevaba el fiscal. Quizás eso lo deja el Ministerio Público Fiscal sin caso y nosotros entonces podríamos avanzar hasta un pedido de sobreseimiento y también en otros supuestos quizás un poco más discutibles si se quiere, pero cuando hay una opinión diversa acerca del componente de los elementos objetivos o subjetivos de un determinado tipo penal, digo, entre el juez y el fiscal, que no puede ser salvada por alguna investigación adicional. Con lo cual, en ese caso, si el juez tiene que controlar las garantías y si a criterio de él no hay delito, bueno, quizás ese desacuerdo debería favorecer a una solución como la que acá nosotros tratamos de defender. También, bueno, la posibilidad de litigar para obtener cambios en esa calificación legal que si bien es inicial, si bien es, si se quiere, al solo efecto de dar esta información al imputado y que puede ser, después vamos a ver, puede ser modificada a lo largo de la investigación, pero esa primera calificación legal tiene impacto en algunas otras cuestiones, como puede ser las discusiones de medida cautelar ni hablar, o el acceso a salidas alternativas de las que propone el código, o sea, una suspensión del proceso previo, una conciliación, una reparación, y obviamente, en tanto sostengamos que no podemos escindir los hechos del derecho, digamos, de la calificación jurídica, representa en definitiva los hechos que nosotros estamos investigando, bueno, una calificación legal correcta es la que nosotros como defensa nos va a permitir
orientar nuestra investigación autónoma que estamos acá sosteniendo, y esta actividad proactiva que veníamos mencionando anteriormente. Bien, rápidamente pasamos al cuarto tema porque veo que el tiempo nos está comiendo los talones, así que vamos a ir más rápido todavía de lo que venimos haciendo, y nos metemos en el tema de excepciones a la oralidad. Quizás acá no vamos a profundizar demasiado, pero sí nos parece importante que ustedes puedan verlo detenidamente, porque creo que es uno de los puntos flacos del Código Federal, la norma tan permisiva de excepciones a la oralidad que se contempló, que es el artículo 289 del Código. Básicamente estos son los supuestos, que nosotros acá no nos vamos a detener, pero sí queremos hacer hincapié en esa expresión que está estipulada en el inciso C de la norma, que parecería decir o que dice que cualquier declaración anterior puede ser incorporada al juicio si existe algún motivo difícil de superar. Entonces, la vaguedad de una cláusula como esa puede dar lugar a evidentes arbitrariedades y quizás a impactar muy negativamente ante un código y ante un sistema que privilegia decididamente la oralidad en el juicio. Pero bueno, esto también va a ser tarea de los jueces, de evaluar específicamente cuando estamos ante un supuesto como esto, y también de evaluar qué significa o cómo se interpretan estos requisitos que el mismo inciso C exige para poder incorporar por lectura, que no solo que estemos ante alguno de esos supuestos, entre ellos el motivo difícil de superar, sino también que se haya notificado previamente a la defensa en el momento que se llevó adelante esa declaración durante la etapa investigativa, y además que se hayan cumplido las demás pautas que establece el código. Bueno, ahí hay un espacio, un terreno interpretativo para tratar de delimitar cuáles son esas pautas que se tienen que haber cumplido para permitir luego una incorporación por lectura. A esto nosotros también le sumamos ahí el 164, inciso F, para que lo puedan ver, que tiene que ver con las declaraciones especiales, digamos, de testigos o víctimas de ciertos delitos, que hoy tenemos reguladas en el 250 bis, 254, y que bueno, acá el código trae un poco de esa regulación y alguna cuestión más, y lógicamente es uno de estos supuestos que posiblemente también pueda presentar algún debate en torno a la posibilidad o la legitimidad de que se incorpore por lectura. Otro caso clásico de incorporación por lectura va a ser aquellas evidencias que se obtenieron en virtud del anticipo, de algún anticipo jurisdiccional de prueba. El 262 establece ahí los supuestos, que obviamente podemos hablar también un rato largo de esto, pero bueno, solo acá se los mencionamos para tener en cuenta como otro escenario posible. Bien, esto es lo mismo, esto tiene que ver con el anticipo de prueba. El anticipo, que en general son declaraciones que existe una presunción de que no se van a poder llevar adelante en la etapa de juicio por alguna situación particular, por caso que pueda existir algún riesgo de revictimización si estamos ante víctimas de ciertos delitos. Bueno, acá esto se prevé una litigación acerca de si está acreditado el supuesto específicamente que habilita el anticipo de prueba, una discusión que también va a estar ligada a la pertinencia y las reglas en general de admisibilidad de esa prueba, y una discusión muy importante que creo que tenemos que dar, que de ninguna manera está resuelta con el código Levene, pero tampoco la resuelve, en principio, a mi gusto, con la claridad necesaria, el Código Federal, que tiene que ver cuáles son esas condiciones que tienen que replicarse del juicio en ese anticipo de prueba. Básicamente, si es necesario que esté la defensa, por ejemplo, si vamos a tomar una declaración en este contexto, o si basta con una citación, y en el caso de que la defensa no acuda, pueda considerarse como una renuncia al ejercicio del derecho de controlar la prueba de cargo. Bueno, una discusión me parece que el código debería haber saldado de una mejor manera. Y bueno, entonces, si en definitiva, y evaluando todos estos requisitos, se produce el anticipo judicial de prueba, entonces después sí puede ser incorporado por lectura al juicio, siempre que el testigo no esté en condiciones de declarar, porque si está en condiciones de declarar, se privilegia la oralidad y el anticipo de ninguna manera debería ser incorporado. Nico, perdón. Acá nosotros lo que destacamos, más allá de que sea un punto realmente flaco, es que la defensa va a estar, si se quiere, en un brete, porque va a tener que decidir en el marco de su estrategia y conveniencia si realmente tiene que cumplir con esa citación y presentarse y pensar cuál tiene que ser su intervención en esa medida por la cual haya sido convocada, si es
básicamente tratar de evitar que se vea a la defensa como se la vio siempre, que era como un auxiliar del servicio de justicia, ¿no? Entonces, la defensa va a tener que ir o no. De ir, ¿qué es lo que va a tener que controlar? Y esto es importante porque si pensamos desde la medida por la cual nos están convocando en adelante, y en la hipótesis de que el caso llegue a un control de acusación, es relevante ver qué decisión se tomó en ese momento, porque en esa audiencia, si nosotros formulamos alguna objeción a esa prueba que puede pretender la Fiscalía, se nos puede correr, por así decirlo, preguntándonos si nosotros recibimos la citación y qué es lo que decidimos, ¿no? De alguna manera hacerse cargo de las decisiones que uno toma. Entonces creo que es, si se quiere, el punto también relevante como para pensar en términos de eventualmente qué tipo de objeciones uno va a poder hacer en el control de acusación y obviamente también al momento de trabajar la prueba en juicio, con lo cual es una posición un poco incómoda en la que se ha puesto a la defensa, por así decirlo. Bien. Bueno, esto si querés, Mau, lo pasamos, son normas que tienen que ver con el registro de declaraciones, para tener en claro cuáles son también las condiciones que deben darse y que el Ministerio Público Fiscal tiene que cuidar, ¿sí? para garantizar el contenido de las declaraciones. Y llegamos entonces a la etapa de control de la acusación. Básicamente, siguiendo el cronograma, la línea de tiempo que habíamos presentado al principio, bueno, cuando terminó la investigación, cuando ya se formalizó y culminó ese plazo de investigación que el fiscal, o que se litigó también en la audiencia de formalización, porque esa es otra cuestión que también se discute en ese tipo de audiencia, el fiscal va a tener que tomar una decisión, básicamente, que es acusar o es decir, que no tiene caso y en todo caso pedir el sobrecimiento de la persona o de las personas imputadas. Entonces vamos a tener una acusación escrita, ¿sí? Que va a dar comienzo a toda esta etapa que va a culminar con la audiencia de control de la acusación. Quizás, uno no quiere decir que una cosa es más importante que la otra, pero sí es una de las audiencias de mayor relevancia del sistema, una de esas audiencias claves de cuya interpretación, digamos, del contenido que se le da a esa audiencia va a depender mucho el funcionamiento del sistema, la calidad de las decisiones judiciales que se adopten. Básicamente ahora vamos a ver algunas de estas cuestiones. Acá lo que sí tenemos que decir es que estamos ante una investigación concluida. Algunas cuestiones para mencionar que trae el código, que pueden ser un poco discutibles desde alguna óptica, es que en la acusación puede el fiscal incluir una calificación legal diversa a la asignada en la etapa de formalización de la investigación. Esto quizás, obviamente, siempre salvando la identidad fáctica, si no puede modificar los hechos claramente, sino lo único que tiene, la posibilidad que tiene es de trabajar con una calificación distinta. Bueno, acá del lado de la defensa uno puede plantear que puede existir un tipo de afectación, porque uno orienta la investigación hacia un lado y quizás después la calificación no es tan inocente y termina variando de alguna manera el sustrato fáctico. Sí, quizás esto es una cuestión a litigarlo en la audiencia de control de acusación, y nosotros nos preguntábamos por qué, como sucede en algunos otros códigos de otros ámbitos, no se establecía la necesidad de que si el fiscal veía como una exigencia el cambio de calificación de acuerdo a las nuevas evidencias que fue recolectando, bueno, que se haga una audiencia ampliatoria de la formalización en los términos del 259, que sí lo prevé para cuando el fiscal quiere ampliar los hechos que en su momento fueron formalizados. Bueno, quizás también se debería haber previsto eso para cuando se pretende modificar la calificación legal. Bueno, otra cuestión también que trae esta etapa de la acusación por escrito del fiscal tiene que ver con que además de poder modificar la calificación legal, tiene la posibilidad la Fiscalía de contener, ¿sí? Hipótesis alternativas, ¿sí? Calificaciones alternativas. Esto es, al ser, como decimos acá, una opción reglamentada, quizás solo nos quedaría alguna discusión desde el plano constitucional, si es que desde el lado de la defensa se quiere avanzar en ese sentido, pero sí para el Ministerio Público Fiscal el trabajar con acusaciones alternativas va a ser un desafío, podría presentar un desafío en términos de credibilidad de su caso, ¿sí? De la teoría del caso, porque quizás no es gratis. Imagínense, quizás
en el Código Federal todavía lo vamos a trabajar sin uno de los institutos que creo que es la frutilla del postre de este tipo de sistemas, como es la implementación del jurado popular. Pero imagínense frente a un jurado que el fiscal tenga que trabajar hipótesis alternativas, de alguna manera decir, bueno, yo considero que las cosas sucedieron de este modo, pero si esto no lo logro probar, bueno, entonces esto que digo sucedió de otro modo o responde a una calificación distinta o lo que fuere. Y además de que esto permite trabajar en general, o por lo menos abre la puerta a trabajar con información de baja calidad, digamos, quizás información que solo pretende sustentar una teoría alternativa, una calificación jurídica alternativa. Nico, que se sepa también que todo esto que estamos mencionando no solamente se reduce a que es un escrito por parte de la acusación, sino que es como un primer momento que podríamos denominar, por así decirlo, previo a la audiencia, en donde este momento se caracteriza por ser escrito, porque más allá del trabajo que haga la Fiscalía en plasmar su acusación completa y exhaustiva y detallada conforme surge el artículo 274, se le da intervención a la querella de existir, se le da intervención a la defensa con un plazo determinado para que puedan conocer, estudiar y preparar lo que va a ser su intervención para el control de acusación. Entonces, si se quiere, todo este gran momento tiene una mixtura, un primer momento escrito, de pasamanos, por así decirlo, de esa acusación para la puesta en conocimiento y la preparación de la audiencia, y después el debate propio de la audiencia. Y la relevancia de esto es que si bien la audiencia de control va a empezar con la presentación de la Fiscalía, después se da intervención a la defensa para ver si tiene planteos para hacer, con lo cual este también me parece que es el punto importante a saber de qué manera estudiar y observar cómo fue conformado ese escrito de la acusación. Acá solamente para que sepan esto, es un simple dato, este código creo que es el único código de carácter acusatorio que pone a esta audiencia de control en cabeza de la autoridad judicial de revisión, o sea, no juez ni jueza de garantías. Algo extraño, y que independientemente de si es extraño y si hay opiniones a favor o en contra, lo que es también llamativo es que ese criterio que tiene el Código Federal discrepa del criterio de la Ley 27.146, que es una de las 5 leyes que en su momento fueron dictadas con motivo de colaborar en la implementación del código de la 27063. Esa norma hace referencia a que el juez de garantías va a intervenir desde que tome intervención en el caso hasta la finalización del control de acusación. Con lo cual, ahí hay una diferencia de criterios que creo yo que fue una cuestión que cuando se dictó la reforma por la 27.482 se perdió de vista. Bueno, y prometemos, sí, no demorarnos más de 5 minutos en hablar de la audiencia de control de la acusación, que es casi, digamos, un crimen para nosotros, porque podríamos hablar varios encuentros de esto, pero solo, nada, algo que habíamos adelantado, creemos que es la audiencia troncal de este sistema y que hay 2 maneras de entenderlo. Y creo que esto son cuestiones que no están resueltas ni siquiera en los ámbitos provinciales que ya han implementado este tipo de sistemas. Entiendo que hay, todavía hay discusiones y diversas opiniones acerca de qué es lo que tiene que hacer la autoridad judicial en esta audiencia de control de la acusación. Básicamente, lo que va a proponer esta audiencia es, en primer lugar, un control formal. Me parece que ahí no hay discusiones, digamos, en este sentido de que se pueden objetar los defectos formales que puedan tener la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal o por la querella, eventualmente, esas exigencias que están ahí contempladas en la norma que le mencionamos. Básicamente, ¿cuál es la consecuencia de objetar la existencia de algún defecto formal? Bueno, básicamente que nos encontremos en el campo del sistema de invalidez de los actos procesales, porque en definitiva va a ser un acto que no cumplió con las formas debidas, y ahí entonces vamos a tener que evaluar cuál de esas respuestas o de esas reacciones que da el sistema de invalidez permite cubrir ese defecto. Esto es, si puede ser un defecto de forma que puede ser saneado, o si estamos ante un caso que puede llegar hasta implicar la nulidad del acto procesal, en este caso de la acusación. Obviamente no es lo mismo que el fiscal se equivoque en el documento o en el nombre de las personas imputadas, a que se explaye sobre un hecho que difiere sustancialmente de aquel descrito en la audiencia de formalización y tengamos un problema de congruencia, ¿sí? Claramente son 2 situaciones distintas. El código no avanza sobre las consecuencias, con lo cual es algo que hay que trabajarlo, y hay que generar también un escenario interpretativo en este sentido.
Lo que decía, sí está en mucha más discusión, es si en esta audiencia además el juez puede efectuar un control material o sustancial si se quiere, acerca del mérito de la acusación, ¿sí? Del mérito que el caso presente, que el fiscal presenta en su caso. Esto es básicamente si el juez le puede decir, señor fiscal, usted no tiene caso para avanzar a juicio, con lo cual acá yo le pongo un stop y vemos qué hacemos, ¿sí? Por eso también, en ese caso, si nosotros sostenemos que el control judicial no se limita a un control formal, sino que además tiene que avanzar hacia el mérito de la acusación, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que el juez considere que el fiscal no tiene caso, o que tiene un caso que parece tener una significancia jurídica diversa a la que está planteando el fiscal, ¿sí? Bueno, ahí podemos pensar desde un escenario de un sobreseimiento hasta un escenario donde se posibilite el acceso a salidas alternativas en tanto se pueda contemplar algún cambio en la calificación legal. Esto es discutido, que los jueces lo pueden hacer, pero me parece que hay que avanzar en este sentido, porque justamente la audiencia lo que trata de hacer es controlar la acusación, y en general el diseño del sistema necesita de que no llegue cualquier cosa a juicio, ¿sí? No llegue cualquier cosa a juicio. Esto no solo desde el lado de la eficiencia del sistema, sino también desde el lado de la calidad de las decisiones que eventualmente se adopten en el marco de un juicio oral, y lógicamente para evitar errores en las decisiones judiciales, es decir, tanto falsos negativos como falsos positivos. Nosotros creemos que hay algunas normas importantes que trae nuestro código, el Código Federal, digo, en este sentido, es decir, para posibilitar, para justificar que el juez pueda avanzar en un control material de la acusación, que ustedes van a ver ahí que el mismo artículo permite a las partes oponer excepciones, instar el sobreseimiento, y además cuando regula el auto de apertura a juicio, dice expresamente que el juez tiene que volcar los fundamentos por los cuales se rechazó total o parcialmente la oposición a la apertura al juicio. Es decir, que esto nos da también la pauta que puede suceder a la inversa, que es decir, que el juez no rechace el pedido de oposición a la apertura del juicio y que haga lugar a un planteo de la defensa en ese sentido. Si quieren, la cuestión que en general se utiliza para sostener que no es posible un control material tiene que ver con este tipo de cláusulas que en general vamos a observar en los códigos, y que el federal también lo trae, que es que hay que tratar de evitar que en este tipo de audiencias se generen discusiones propias del juicio oral, ¿sí? Entonces esto en general se toma como un limitativo para poder avanzar en un debate como el que le estamos planteando acá. Pero bueno, como les digo, creo que el código nos da bastante letra para poder sostener una posición como la que mencionábamos. Nico, dos comentarios veloces. El primero, que si se fijan, el objeto de la investigación preparatoria es ver si la Fiscalía tiene o no posibilidades de llevar su caso a juicio. En la misma norma, el artículo 228 hace referencia a eso como el objeto de la investigación, con lo cual es lógico que se piense o que se busque que el litigio de esta audiencia pase de lo formal y que se concentre puntualmente en lo sustancial, un control sustancial de la acusación para ver si realmente tiene el mérito exigible según el estándar con el cual la Fiscalía tendría que llegar a juicio. Básicamente ver si la Fiscalía está en condiciones de presentar su caso de manera completa en juicio. Me parece que ese es el estándar. Y la segunda cuestión que quería mencionar es que, me adelanto a algunas filminas, pero esta posibilidad de ejercer un control material, que también lo puede incitar la defensa, como decía Nicolás, instando el sobreseimiento, proponiendo mecanismos alternativos, formulando excepciones, va a estar siempre ligado a cuánto la defensa pudo estudiar las evidencias recolectadas por la Fiscalía hasta ese momento, pero no en términos cuantitativos, sino en términos de calidad de información. ¿Qué prueba realmente tiene la Fiscalía y qué calidad tiene desde las reglas generales de prueba como para ejercer un contradictorio que le permita ver a la Fiscalía que su caso quizás no es tan fuerte como pensaba? Entonces, donde se empieza a ver que ese contradictorio deja al descubierto ciertos puntos flacos o débiles, eso puede suceder en el debate de admisibilidad probatoria, como vamos a ver ahora en unos minutos, pero también puede suceder en este momento. Entonces, siempre las discusiones tienen que ser pensadas o diagramadas desde el control de calidad probatorio que se pueda hacer sobre la investigación de la Fiscalía. Bueno, y ahora sí, para terminar, esto lo pasamos, Mau, si querés. Obviamente en esta audiencia de control se tienen que discutir la vigencia de las medidas cautelares, ¿sí? Es también un debate muy importante que tiene que darse. Y finalmente, supongamos que hemos superado los controles formales y, si se quiere, también el control material, el otro gran eje de esta audiencia tiene que ver con el debate probatorio, el debate de admisibilidad
probatoria. El código acá en el artículo 135 nos da algunas pautas que en general replican las que ya conocemos de memoria, ¿sí? La prueba directa e indirecta, que guarda relación con los hechos, que sea útil, pertinente, sobreabundante. A nosotros nos parece que el código acá podría haber avanzado un poco más en todo lo que tiene que ver con derecho probatorio. No digo de que de golpe de la noche a la mañana tengamos un código de evidencias al estilo de las reglas federales de Estados Unidos, pero sí generar pautas más claras y estándares más precisos y más orientativos de cómo trabajar el tema de admisibilidad probatoria. De nuevo, acá me parece que esto es muy importante, y si nosotros avanzamos hacia un sistema donde permitimos que pase todo, donde el juez no efectúa controles rigurosos acerca de qué evidencias permite que ingresen a juicio, de nuevo, vamos a estar enfrentados con lo que busca el sistema, con la calidad de las decisiones. Me parece que acá sí es el punto más álgido y donde tenemos que tratar de que este tipo de debates no sean debates meramente formales, donde las partes ofrecen una cantidad enorme de pruebas sin fundamentar los motivos, la pertinencia, la utilidad o la necesidad de cada una de ellas, y sin que el juez efectúe un control serio acerca de este ofrecimiento probatorio. Ofrecimiento probatorio, además, que va a estar dividido en dos aspectos: prueba para lo que tiene que ver el juicio de responsabilidad y prueba para lo que tiene que ver el juicio de cesura, que sabemos que está diferenciado en el marco del Código Federal. Nico, y también acá no lo estamos mencionando, el artículo 134 hace referencia a la libertad probatoria como una gran regla de prueba que va a estar vinculado con lo que surge del artículo 10, en la medida en la cual las partes quieran trabajar con los medios de pruebas que son tabulados en el código o con otras pruebas que no estén expresamente mencionadas. Eso va a poder suceder justamente desde el marco de la libertad probatoria, la autonomía de investigación y hasta la desformalización, en la medida en la cual no se inobserven normas del código y también del sistema propio de garantías, ¿no? Eso también es relevante mencionar. Y la segunda cuestión, que también de alguna manera pone un límite probatorio, tiene que ver con esto, con que los jueces no van a poder de oficio incorporar prueba alguna. Acá volvemos a ver la importancia de poner en cabeza de la Fiscalía la investigación, lo cual también se replica en el artículo 230. ¿Sí? Si bien ya lo pasamos, vean que en esa norma se hace referencia a que el juez no va a poder acceder al legajo de la Fiscalía. Entonces, de algún modo, a lo largo del proceso se puede ver cómo los principios orgánicos que están en el artículo 2 van teniendo impacto en cada una de las etapas y momentos y aspectos, ¿no? Porque ligado a todo este mundo del trabajo sobre la prueba y de la admisibilidad, también se van plasmando estas normas ligadas a esos principios orgánicos. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. Sí, yo creo, Mau, si querés, podemos cortar acá. Lo único que quiero señalar es que el gran desafío para este tipo de audiencias, para todas en general, pero para el control de acusación sobre todo, es la preparación de las partes, ¿sí? Las partes tienen que ir preparadas para también posibilitar que el juez pueda participar activamente y tome decisiones como las que acá nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y la última, ahí que lo dejo también para pensarlo, es el debate acerca de si este tipo de soluciones, el control material, el control formal e incluso la admisibilidad probatoria, puede ser realizada por el juez sin que exista un pedido de parte en ese sentido. ¿Sí? Esto también es algo muy discutido y que evidentemente va a dar un buen debate sobre el punto. Bueno, más allá que nos quedan algunas cosas, y ya le pedimos disculpas por la velocidad que le imprimimos a la charla, pero queríamos dar un panorama por lo menos general de algunas cosas que a nosotros nos llaman la atención y que seguramente hay muchas otras que obviamente dejamos afuera. Así que bueno, muchas gracias por la atención. No, por favor. Muchas gracias a los dos por sus exposiciones. Ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas que nos han enviado vía chat, que en general están dirigidas a los dos. La primera pregunta dice lo siguiente, está referida al artículo 253. Dice, la excepción prevista en el artículo 253 no se convertirá en regla, y si sería aplicable para medidas de aseguramiento probatorio como el allanamiento de morada o requerimiento de intervenciones telefónicas. Bueno, básicamente yo creo que el gran riesgo de una disposición como la del 253 es, como bien dicen, que se convierta la excepción en regla. Básicamente, por la expresión o la cláusula de gravedad de los hechos que mencionábamos ahí, que tiene como justificante de que se realice una investigación sin comunicación
a la defensa, digamos. Creo que esa es una carta que tiene el Ministerio Público Fiscal para avanzar hacia una investigación de esa manera. Lo cierto igual es que esto lo tiene que ir eventualmente a litigar el Ministerio Público Fiscal en audiencia unilateral ante el juez, con lo cual uno espera que acá haya un control muy estricto y riguroso por parte del órgano judicial, pero efectivamente no deja de ser una pauta problemática, si lo mira desde el lado del ejercicio del derecho de defensa. Y por otro lado, pero creo que eso sí puede ser un poco más razonable y justificable, el hecho de que uno decida, o el Ministerio Público Fiscal decida, no comunicar la investigación si tiene que realizar medidas probatorias que necesariamente no pueden estar en conocimiento del imputado, porque significaría una anulación de la obtención de la evidencia. De eso estamos hablando de intervenciones telefónicas, allanamientos, secuestro de documentación o lo que fuera. Así que me parece que sí, la primera regla está destinada a eso, y la segunda, lamentablemente, está destinada a un abanico de situaciones que pueden traer más de un problema. No sé si el doctor Mauro Lopardo quiere agregar algo. No, Pasamos a la siguiente pregunta. para sumar se puede sumar siempre, no quiero quitar tiempo, solamente lo que nosotros buscamos es que quienes trabajan en la defensa vean que si bien esto asusta y puede pasar que se convierta en regla esta excepción, por lo menos en la experiencia que nosotros conocemos, que es en la provincia de Salta y Jujuy, esto no ha pasado, o sea, este susto no ha sido algo que se haya materializado en los casos, y que también este instituto que se pone en cabeza de la Fiscalía tiene un sentido. En otras jurisdicciones provinciales tiene sentido que la Fiscalía pueda llevar adelante estas investigaciones con antelación a una posible formalización, porque justamente lo que hace la Fiscalía es evaluar en qué condiciones está, qué calidad de información tiene para ver si abre o no un proceso. O sea, hablamos de una actuación estratégica de la Fiscalía, entonces desde esa perspectiva, y en la medida en la cual se respeten las reglas y los derechos de la persona investigada, el juez o la jueza puede entender que hay cierto manto de razonabilidad para que esto suceda. Solamente eso. Si querés vamos y con... quiero agregar una cosita, perdona Mauro, además que no lo mencionamos, pero el código trae, además de la investigación previa a la formalización, contempla también lo que menciona como investigación preliminar. Con lo cual esto es algo medio raro, porque el mantener dos conceptos de investigación que tienen plazos distintos, incluso en la investigación preliminar ni siquiera hay una exigencia de comunicación a la defensa, también puede dar lugar a situaciones extrañas en este sentido, y que permitan darle al Ministerio Público Fiscal un tiempo prudente y quizás demasiado tiempo para llevar adelante medidas sin conocimiento de la defensa. Creo que esto es algo que trae el código de otros códigos y que no termina compatibilizándose con la investigación previa. Eso también es interesante si lo pueden observar. No, porque además, si entre ambas investigaciones, la preliminar de oficio del 247 y la 253, más los 15 días de valoración inicial, más la posibilidad de prórroga, vemos que la Fiscalía podría tener incluso hasta un plazo cercano a un año para investigar antes de formalizar. Esto es quizá lo alarmante y en donde hay que poner el foco de atención solamente si sucede, ¿no? También hay que pensar en que la Fiscalía no va a hacer uso de todo ese tiempo para decidir sus casos, porque obviamente debe tener una diversidad de casos en cuanto a hechos y cantidad, ¿no? Entonces, nada, por lo menos sepan esto, que en Salta y Jujuy las cosas no pasaron de ese modo como a nosotros nos asustaba, por así decirlo. Bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué problemas ha presentado en Salta y Jujuy la situación de cada legajo y su reserva o exhibición a las partes contrarias? Bueno, esto sí había generado bastante incertidumbre en las reuniones previas a la implementación, ¿sí? Porque existía bastante resquemor por parte de la defensa en cuanto a cuál iba a ser el criterio o la postura de la Fiscalía. Como les decíamos, por suerte esto no pasó a mayores, incluso estos puntos del código que quizá hacen un poco de ruido en cuanto a la interpretación, han sido potenciados desde esa resolución que dictó la Procuración General en el año 2019, porque clarifica mucho más realmente cuál es el deber que tiene la Fiscalía al momento de materializar el legajo de investigación. En primer lugar, porque invita a que sea en la generalidad de los casos de manera digital, o sea, la excepción va a ser tener documentación en papel para ciertos usos estratégicos que pueda tener la Fiscalía en alguna audiencia por litigar.
La digitalización lleva a que justamente exista un acceso total y temprano y en cualquier momento por parte de la defensa, a punto tal de que en Salta y en Jujuy se ha implementado la comunicación no solamente vía correo electrónico, sino también por otros dispositivos electrónicos. Con lo cual esto no ha generado problemas, sí han existido supuestos de reserva, pero no ha habido inconveniente alguno vinculado con lo que decía Nicolás, no ha habido un problema en cuanto a arbitrariedad o deficiente fundamentación o abusos en cuanto a las veces que se pretendió hacer reserva de un legajo o un exceso de tiempos. Con lo cual Yo creo estos también, asuntos Mau, no han generado problemas. Sí. no, que creo que en definitiva, y esta es una de las advertencias que hacíamos al inicio de la charla, va a depender de la impronta de conflictividad de cada jurisdicción, ¿no? En general, qué tipo de investigaciones se llevan a cabo y qué tipo de delitos se suelen investigar, con lo cual posiblemente algunos conflictos que están sucediendo allá no los vamos a tener acá y muchos que tengamos acá, cuando digo acá yo hablo de Ciudad de Buenos Aires, pero en la jurisdicción de que se trate, quizás no los hayan tenido ellos, porque depende mucho del tipo de investigaciones que plantea la jurisdicción, ¿no? Por eso le da estar atento a todos los conflictos, todos los escenarios conflictivos que puedan suscitarse, y bueno, esperemos que ninguno de ellos se haga realidad y que nuestra charla no tenga vigencia dentro de unos años. Bien, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice lo siguiente: a su criterio, ¿este código garantiza el carácter adversarial e igualitario de las partes del proceso? A ver, yo creo que es en contraste con otros códigos, sea códigos provinciales o códigos incluso de otros países que ustedes pueden ver que ya avanzaron hacia estos sistemas acusatorios, adversativos, si se quiere. Yo creo que es un código que tiene una regulación muy buena en cuanto a el diseño para el ejercicio de los derechos, básicamente, no solo reglas como la del acceso al legajo que mencionábamos, prohibiciones absolutas para los jueces para acceder al legajo del Ministerio Público Fiscal, la imposición de plazos para que se lleven adelante las actividades investigativas. Acá sí tengo que hacer un paréntesis, que es algo que nosotros queríamos trabajar en la charla, pero bueno, no llegamos tampoco por cuestiones de tiempo y no queríamos abusar mucho más ya de lo que nos habían dado, pero básicamente, por ejemplo, si vamos a observar que el código tiene plazos para muchas cuestiones, en general las consecuencias previstas para esos plazos son inciertas, más allá de establecer en algún que otro supuesto que se trate del incumplimiento de un plazo se derive en una causal de mal desempeño para el representante del Ministerio Público Fiscal, pero digo, con consecuencia interna al interior del proceso en general no prevé el código, con lo cual eso también va a ser una discusión, más allá que tenemos una norma que dice que los plazos, tanto judiciales como legales, son perentorios, pero bueno, de hecho hemos tenido, por ejemplo, más allá que la discusión era otra, ligada a la posibilidad de las legislaciones provinciales de regular supuestos de extinción de la acción penal, pero hace poco la Corte Suprema adoptó un fallo que justamente anula una consecuencia fatal que tenía un código relacionado creo que era cuando el fiscal no presentaba la acusación en tiempo, y si mal no recuerdo era el código Chubut, no, cualquier cosa me corregís. Pero creo que bueno, más allá de estas cuestiones, es un código que prevé la posibilidad de que las partes dialoguen, debatan, y que le permite al juez participar e intervenir para no solo controlar las garantías, sino que además en ese debate dialéctico que tengan las partes, también de exigirle que el Ministerio Público Fiscal cumpla con su función, que en definitiva sigue siendo la averiguación de la verdad. En este sentido, los códigos adversativos no resignan a esa búsqueda, con lo cual yo creo que hay normas importantes y otras normas, algunas de las cuales fuimos mencionando, que pueden tender a limitar en demasía algunos derechos, pero siempre va a estar sujeto a las interpretaciones judiciales. Pero en definitiva creo que es un código que avanza muchísimo, y ni hablar en contraste con el código Levene, aunque en definitiva, como siempre se dice, gran parte del cambio está en cabeza de los operadores y no tanto de las regulaciones procesales, ¿no? Porque, como alguien decía, si seguimos haciendo lo mismo, no pretendamos cambiar, ¿no? Pero bueno, tenemos un buen sustento normativo para poder avanzar en un código verdaderamente adversativo. Sí, yo puedo sumar un solo comentario, que obviamente el código trae audiencias que desde su propia regulación uno se da cuenta que tienen un sentido adversarial,
como puede ser una audiencia de medida de coerción, una audiencia de exclusión probatoria, y la propia audiencia de control de acusación va a tener naturalmente un sentido adversarial, pero independientemente de ese sentido, creo yo que el nivel de adversarial que realmente tenga el sistema también va a depender de cuál sea la postura que decida tomar la defensa. No porque la defensa tenga una carga, ¿no? No visto de esa manera. La defensa puede trabajar con una hipótesis o con una teoría del caso negativa y así todo tener una postura activa en cuanto al control que busca ejercer sobre la tarea que está llevando adelante la Fiscalía. Mucho más, obviamente, si tiene una teoría del caso positiva, o sea, una versión alternativa a lo que presenta la acusación. Desde ese punto de vista, creo yo que es un gran escenario para que la defensa determine en cada uno de sus casos cuál puede ser la posición más conveniente, ¿sí?, a los intereses que está representando, en qué medida dar ciertas batallas a la Fiscalía, con qué pretensiones llevar adelante cada una de esas batallas. Y a mí lo que me parece es que este código también lo que trae, como decíamos, vinculado con las reglas probatorias, son muchos conceptos o institutos que invitan a estudiar y a potenciar las herramientas o destrezas con las que hasta ahora estuvimos acostumbrados y acostumbradas a trabajar. Dicho de otra manera, los cursos de litigación mayormente se enfocan en las destrezas o tareas en juicio, y la realidad es que el trabajo previo a juicio es una dinámica completamente distinta, en donde el juez o la jueza hasta puede tener cierta proactividad, no gestionar los intereses, pero tener cierta intervención, más allá de moderar. Dicho de otra manera, ver qué es lo que le están llevando las partes, qué es lo que están discutiendo, qué es lo que quieren, para qué lo quieren. Y desde el punto de vista del litigante, uno tiene que estar en condiciones de saber argumentar cuál es su posición. Esto es, no argumentar desde meras abstracciones, sino argumentar con contenido fáctico. Lo que no saben los jueces y juezas es qué pasó, entonces uno tiene que poder estudiar y saber discernir qué es lo que se está discutiendo, cuál es el objeto de la audiencia, cuáles son las reglas para discutir en cada una de esas audiencias, y a mí lo que me parece más relevante es que la calidad de contradictorio que se pueda trasladar a una audiencia va a ser proporcional al nivel de estudio que uno tenga sobre las pruebas reunidas y principalmente desde las reglas probatorias que regulan cada una de esas pruebas. Me parece que ese sería el punto. Bien, muchas gracias a ambos. Los demás comentarios son agradecimientos y felicitaciones de parte de los asistentes que han quedado muy conformes. Ahora sí le vamos a dar la palabra al doctor Joaquín Darrocha. Doctor, queda en uso de la palabra. Bueno, me gustaría decir simplemente que cierro provisoriamente este debate, porque me he dado cuenta que hay mucho más para decir, y ustedes, los disertantes, tienen mucho más para contarnos y para que les preguntemos. Así que desde ya los estamos convocando para una próxima reunión no muy lejana y dentro de las posibilidades de trabajo que desarrollan cada uno de ustedes. Les diré que nuestro interés es general como fundación interesada en las cuestiones judiciales, pero también porque hace más de 30 años trabajamos, y lo veo acá un querido amigo, el doctor Gonzalo Vergara, y a quien saludo, trabajamos con él y con un grupo de gente entonces joven, como lo son ustedes, en la puesta en vigencia de lo que se llamó el proyecto Mayer y que lamentablemente no pudo ser por circunstancias que, bueno, algún día tendremos que analizar. Pero bueno, esto se está desarrollando, esto está existiendo, esto tiene posibilidades reales de extenderse a todo el territorio nacional y de que en materia penal, procesal penal, tengamos una mejor justicia y que cada una de las partes, tanto los imputados como las víctimas, como todos los que intervenimos en el proceso, tengamos una posibilidad de llegar más fácil y más rápida a la resolución de los casos de una manera más aceptable que la que hoy tenemos. Les agradezco nuevamente, doctor Osola y doctor Lopardo. Les agradezco a todos a quienes nos acompañan y le pido a Emiliano que nos anoticie de nuestra próxima actividad que puede ser de interés de los que están aquí presentes. Muchas gracias, doctor Darrocha. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas por escucharnos y estamos a disposición para las necesidades que puedan tener y de nuevo disculpas por la velocidad que
que llevamos adelante. Pero bueno, no queríamos dejar muchas cosas afuera. Gracias. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Gracias a ustedes. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos. El miércoles 29 de septiembre a las 18 horas, actualidad de la mediación en Argentina, en la que disertarán Ricardo Casal, Hernán Colli, Mónica Fernández Arex e Iliana Verónica Oliva. El miércoles 13 de octubre a las 18 horas, nuevos desafíos del derecho del trabajo, la innovación tecnológica, en la que disertarán Mónica San Martín, Eduardo Marceliak y Claudia Fernández Cornejo. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas noches.